1 de agosto va a entrar en vigencia la llamada Ley Carín, que busca, que modifica el Código del Trabajo para prevenir el acoso laboral. Y ojo, porque se va a aplicar para todo tipo de empresas, tanto públicas como privadas. Y esto para denunciar no es necesario que el acoso o maltrato sea reiterativo, Sí. Es importante eso porque la gente tiende a pensar que tiene que pasar más de una oportunidad, claro, para poder denunciar. Y eso, en definitiva, lo único que hace es mermar la autoestima, la situación psicológica de quien sufre, ¿no?, el acoso. Y ojo que Roberto va a detallar las conductas que constituyen acoso y que a lo mejor no todas ellas son entendidas como tal. Sí, se incorpora el concepto de violencia laboral y se va a extender la protección a trabajadores frente a acciones de terceros ajenas a la empresa. También se va a implementar un protocolo que regula la identificación de riesgos y medidas de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Yo les voy a dar la lista ahora de conductas que van a ser consideradas como acoso laboral. Presten mucha atención porque si ustedes identifican algunas de estas conductas, podríamos estar hablando de acoso laboral. Karina, mira, escucha. A ver. La primera, que le restrinjan a un subordinado las posibilidades de hablar. O sea, imagínense, no le puedes decir a usted que es trabajador, que no tiene derecho a hablar en su trabajo. Claro. Que no puede comunicarse. Cuando te callan, etcétera. Claro. Cambiar la ubicación de un trabajador separándolo de sus compañeros. Eso también será considerado una conducta de acoso laboral. Tercero, prohibir a los compañeros que hablen a un trabajador determinado. Eso es terrible, ¿eh? O sea, ustedes no le pueden hablar a Karina. Claro, no se puede. Porque además atenta contra la autonomía de las personas, ¿no? Bullying, ¿no? Bueno, No le hablen a él. pero así de preciso tiene que ser la legislación. Me parece muy bien, Sí. que determine puntualmente cuáles son todas estas conductas. Cuarto, obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia. Claro, pues, cuando te hacen hacer cosas que van en contra de tu conciencia, de tu ética, de tus costumbres. Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. O sea, referirse respecto de su comportamiento o de los logros que haya obtenido respecto de su trabajo. Y ahí, a lo mejor, hay un amplio espectro, ¿no? Sí, porque además, ¿quién se considera, por ejemplo, esos son los casos que a veces llegan a la justicia, porque ahí tiene que dirimir el juez o la jueza, ¿quién se considera ofensivo? Pero esto es muy violento, ¿eh? Súper violento. Sexto, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador. Séptimo, no asignar tareas a un trabajador, asignarle tareas sin sentido o asignarle tareas muy por debajo de sus capacidades. Claro. ¿Sí? Es decir, ningunearlo. Claro. Octavo, asignar tareas degradantes a un trabajador. Noveno, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador. Décimo, rehusar la comunicación con un trabajador a través de miradas y gestos, no comunicarse directamente con ella o no dirigirle la palabra. Imagínate, esto antes Terrible, ¿eh? era, yo creo que en más de alguna oportunidad, personas que nos están viendo se toparon con esto, sobre todo las generaciones más antiguas. Pero hoy día está regulado incluso eso, que el jefe tiene que comunicarse con el subalterno, aunque sea de perogrullo lo que estamos diciendo. Hay 8 puntos más, 8 conductas más que serán tratadas en esta nueva ley de acoso laboral, pero antes escuchamos declaraciones. El moving, que es como el bullying pero laboral. Y realmente fue una experiencia muy desagradable. De hecho, yo me fui de esa empresa y no volvería más. Sí, cosas bien feas hablaban de mí. Era muy desagradable. ¿Te quitaba las ganas de ir a trabajar? Por supuesto que sí, pues. Sí, de hecho, esta llegaba todos los días tipo 9:30, entraba a las 8:30, llegaba a las 9, ya porque no tenía ni ganas de ir. En el tipo de trabajo, las funciones que te dan, te miran, no toman en cuenta tu opinión. De que no es suficientemente capaz. Menos inteligentes. El trato era muy fuerte en esa época, pero lamentablemente uno no podía decir nada. No es como ahora, que ahora sí, ahora se puede decir. La señora da en el clavo con la opinión que dio, porque ella dice, antes, las generaciones anteriores, el trato era muy degradante y muchas veces no se podía denunciar. No había ley tampoco y de esto no se hablaba. Eran casi las condiciones implícitas
que no tenían por qué aceptar, pero que estaban obligados quienes empezaban en un trabajo. Hay 8 conductas más que serán consideradas como acoso laboral. ¿Cuáles? Número 11, tratar a un trabajador como si no existiera. O sea, Un fantasma. hablar al horizonte, así Uf, casi. terrible. Claro. Criticar permanentemente la vida privada de un trabajador. Claro, un jefe no tiene por qué meterse en tu vida privada. Absolutamente. Sí. Esto no entiendo. Terror telefónico llevado a cabo por el acosador. Yo creo que eso, tal vez que te llamen a deshora al teléfono. Claro, o que te presionen Sí, de eso una está manera estipulado en la ley también, sí. insistente. Claro. Hacer parecer estúpido a un trabajador. Mira. Dar a entender que a un trabajador tiene problemas psicológicos. Eso es gravísimo también. Burlarse de las discapacidades de un trabajador. Imitar con burla los gestos y voces de un trabajador. O sea, y ahí cabe, o sea, ¿quién no ha pasado por una situación como esa? Yo creo que acá nos hacemos autoacoso laboral, con este último punto. ¿Entre nosotros? Sí. Te voy a llevar a la justicia, va a ver nomás. Y por último, número 18, burlarse de la vida privada de un trabajador. No corresponde, ¿no es cierto? Oye, y hay puntos que hoy día uno entiende que Te voy a no debieran acusar, Karina, producirse. porque cada vez que me pido vacaciones me decís, ¿de nuevo te voy a tomar vacaciones? Sí, es verdad. Sí, eso es verdad acoso que laboral. sí lo digo. Nos vemos en tribunales. Pero eso no es acoso, es una verdad. Oye, pero hay una que dice, por ejemplo, burlarse de la discapacidad. Uno entiende que hoy día en la sociedad que estamos, bajo ningún punto de vista pudiera producirse una situación como esa, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se ha hablado tanto de la integración, cuando se ha hablado tanto de la necesidad de destacar y reconocer las capacidades diferentes de las personas. O sea, eso es una verdadera aberración. Pero lamentablemente existe. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente un experto sobre este tipo de legislación y la importancia que está teniendo este tipo de norma a nivel internacional. El acoso sexual lo identifica y lo relaciona directamente con requerimientos de carácter sexual. El acoso laboral con hostigamiento o malos tratos, ¿bien? Y la violencia en el trabajo con aquella violencia que puede sufrir el trabajador, no solamente de un par o de un superior, sino que también de un tercero que se relaciona con el trabajo. Por ejemplo, un cliente en una empresa. Entonces el empleador va a estar obligado a separar al denunciante de la denunciada en sus funciones, tanto en el lugar de trabajo como en las funciones que realiza. Adecuar la jornada de trabajo. Y lo que encuentro que es más interesante a la luz de la ley laboral, establecer también apoyo psicológico. Obliga al empleador a otorgar un apoyo psicológico temprano. Mira, es importante lo que dice el experto porque no solamente sanciona a quien incurra en este tipo de acoso, sino que además obliga al empleador a contratar ayuda psicológica. Entonces, al empleador le sale más caro tener a lo mejor, supongamos que el acoso es protagonizado por un mando medio, que es jefe, ¿no?, de un trabajador que recién está empezando. Al dueño de la empresa le sale más caro tener a una persona que sea un mando medio, que es abusador o que incurre en este tipo de conductas, que por lo tanto hoy día va a tener que no solamente reparar el daño causado al trabajador, sino que además entregarle ayuda psicológica. O sea, doble gasto al final para una empresa. Por eso es importante que se fiscalice al interior de las empresas. Bien, cambiamos de tema, nos vamos a dar noticias del mundo.